Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo Eddie Pimentel de Jesús, ahora contestando otra pregunta de la Biblia. Y me preguntan, ¿por qué Dios envió un diluvio si sabía que el pecado continuaría después del diluvio? Bueno, en Génesis 6:17 encontramos uno de los momentos más solemnes de la historia bíblica. Dios decidió juzgar a la humanidad mediante un diluvio universal. El texto describe cómo la corrupción moral había alcanzado un nivel alarmante, hasta el punto de que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Las escrituras muestran que la razón principal del diluvio no fue simplemente la existencia del pecado, sino el grado extremo de corrupción al que había llegado la humanidad. La maldad no era ocasional ni superficial, había penetrado profundamente en el corazón humano, afectando pensamientos, deseos y acciones de manera constante. Dios es santo, justo y perfecto en todos sus caminos. No podía pasar por alto aquella condición sin manifestar juicio. El texto dice que esto entristeció al Señor y le dolió en su corazón. Esta expresión no indica debilidad en Dios, sino que revela su carácter santo frente al pecado y su rechazo absoluto hacia la corrupción moral. Sin embargo, sí una pregunta importante. Si Dios sabía que después del diluvio el pecado continuaba existiendo, ¿por qué decidió enviar ese juicio? El diluvio fue una manifestación de justicia divina. Aunque Dios conocía perfectamente el futuro, el diluvio fue una demostración pública de que el pecado tiene consecuencias reales. Dios no actuó impulsivamente. Su juicio fue una respuesta justa frente a una humanidad que había rechazado persistentemente su voluntad. En Génesis 6:3 se menciona que Dios dio un periodo de 120 años antes de ejecutar el juicio, lo cual refleja paciencia y misericordia. Durante ese tiempo, Noé construyó el arca y se convirtió en pregonero de justicia, como enseña segunda carta de Pedro 2:5. Esto nos muestra que antes del juicio siempre hay una advertencia. Dios no destruyó sin antes ofrecer tiempo para arrepentimiento. El diluvio no tenía como propósito eliminar definitivamente el pecado. Después del diluvio, Dios mismo declara en Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto confirma que el problema del pecado no estaba únicamente en la sociedad corrupta de ese tiempo, sino en la naturaleza caída del ser humano. Por eso el diluvio no fue la solución definitiva al pecado, sino una señal histórica de que Dios juzga el mal y de que la humanidad necesita una redención más profunda. La solución definitiva no vendría por medio de agua, sino por medio de Cristo. El pecado no podía ser eliminado por un juicio eterno solamente. Se necesitaba una obra interna de redención y reconciliación. La época de Noé revela una maldad extraordinaria. Aunque hoy vemos mucha maldad en el mundo, la Biblia describe los días de Noé como una etapa de corrupción especialmente intensa. El lenguaje de Génesis 6:5 es absoluto continuamente. Todo pensamiento, todo corazón, toda inclinación estaba dominada por el mal. Además, el pasaje menciona a los hijos de Dios y a los nefín, un texto que ha generado distintas interpretaciones dentro del estudio bíblico. Aunque existen diversas posturas, lo central del pasaje es que había una corrupción generalizada y profunda que aceleró el juicio divino. El diluvio también apunta al juicio futuro. Jesús mismo comparó los días de Noé con el tiempo previo a su segunda venida, porque los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así se da también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:37 al 39. Esto significa que el diluvio no solo fue un evento histórico, sino también una advertencia profética. Así como muchos en tiempo de Noé ignoraron el llamado de Dios, hoy también muchos viven sin conocer el juicio venidero. En medio del juicio hubo salvación para Noé y su familia dentro del arca. Esa arca representa de manera hermosa a Cristo, el único refugio seguro frente al juicio divino. Así como los que entraron al arca fueron preservados, hoy solo quienes están en Cristo tienen salvación. Por eso, el mensaje central
No es solamente el juicio del diluvio, sino la misericordia de Dios al proveer una salida. En Cristo Dios venció definitivamente la fuerza del mal, como está en Colosenses 2:15, y prometió un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más maldición. Apocalipsis 21:1. Dios envió el diluvio porque su justicia no puede ignorar el pecado. Y aunque sabía que la maldad continuaría después, quiso dejar establecido que el pecado trae juicio y que su santidad permanece inalterable. El diluvio fue una advertencia histórica, una manifestación de justicia y también una figura profética de juicio futuro. Pero también fue una demostración de misericordia, porque en medio del juicio Dios preservó una familia y preparó el camino para el cumplimiento de su plan redentor en Jesucristo. Dios sigue siendo paciente hoy, pero su paciencia no debe confundirse con indiferencia. Así como en tiempo de Noé hubo un arca abierta ante el juicio, hoy Cristo sigue siendo la puerta de salvación para todo aquel que cree. La pregunta no es solo por qué vino el diluvio, sino si estamos respondiendo al llamado de Dios mientras todavía hay tiempo.